En Newsweek en Español América tenemos un tema muy interesante que abordar, con el placer de entrevistar a Eduardo Vara, médico, pediatra y escritor, autor del libro Maldito Trabajo, sobrevivir a la cultura del sacrificio y repensar la vocación. Eduardo ha dedicado su carrera no solo a la medicina, sino también a reflexionar sobre cómo el trabajo y la vocación impactan nuestras vidas, abordando temas cruciales como el burnout, la precariedad laboral y la influencia de las redes sociales en nuestra percepción del éxito. A través de su experiencia personal y un enfoque multidisciplinario que abarca desde la neurociencia hasta la filosofía, Eduardo nos va a invitar a repensar el culto del trabajo que domina nuestra sociedad actual. Detrás de un gran libro siempre he pensado que existe un gran contexto, no un motivo. ¿A ti qué te motivó a escribir este libro de Maldito Trabajo? Mi motivación para escribir este libro estuvo principalmente en mi experiencia personal, pero también en el contexto que veía a mi alrededor de que lo que me estaba ocurriendo le estaba ocurriendo a mucha más gente. Soy pediatra de atención primaria y ver todo lo que tuvimos que pasar los médicos durante la pandemia, pues como podéis imaginar, fue bastante intenso y eso hizo que sufriera un trastorno mental debido a todo el sobreesfuerzo y la sobrecarga laboral que tuve que afrontar, como muchos otros compañeros y compañeras. Y de ahí surgió un poco la idea de la necesidad de reflexionar al hilo de lo que me había ocurrido y lo que veía que estaba pasando también a otras personas a mi alrededor, porque a nivel de jefaturas y de otros niveles de más altos, digamos, de mi estructura laboral, no veía ese interés por examinar qué es lo que había pasado para intentar que no volviera a repetirse. Cuando es doctor, cuando se es médico, pasa mucho, ¿no? Esta como presión a tener que estar trabajando pues 24/7. Eso afecta mucho más allá de lo que pasó en pandemia, en cuanto a una cultura de trabajo, pues algo presionadora, tóxica, no sé. Sí, en el caso concreto de la medicina, el tema, esta idea que tenemos del médico dedicado 24/7, ¿no? Que tiene que estar siempre disponible y a todas horas, no creo que ayude demasiado a la calidad luego de la atención que se presta. Precisamente las personas que dan o que tienen trabajos más implicados o de volcarse más con las atenciones de los demás son los que más deberían a sí mismos de recuperación y de desconexión, donde no se sientan urgidos constantemente a tener que responder a los problemas de los demás y se pueden dedicar un tiempo a sí mismos. Creo que el caso de la medicina es un gran ejemplo y un trabajo en el cual es muy fácil que esta trampa o caer en esta trampa, y creo que es de las profesiones que más conciencia debería tener del peligro al que se enfrenta. Hay un cuento de Oscar Wilde que se llama El Príncipe Feliz, no sé si lo conoces, No, no. que yo suelo recomendar mucho leer a la gente que vive con demasiada intensidad sus vocaciones, en la cual una estatua que es muy bonita se dedica a dar partes de sí a toda la ciudad para salvar a pobres y a gente que está en necesidad, y al final acaba convirtiéndose en una cosa horrible que nadie quiere ver y que acaban destruyendo porque no sirve para nada. En tu libro hablas del culto al trabajo como una nueva religión. Entonces, ¿cómo defines este culto o por qué crees que ha tomado tanta fuerza en nuestra sociedad hoy en día? Por una parte, creo que el hecho de que el trabajo se haya convertido en una nueva religión tiene que ver en parte por cuestiones históricas en las cuales el trabajo es que ya de por sí ha estado muy vinculado a la religión. Dentro, por ejemplo, de la cultura cristiana, el trabajo era una parte más en la cual se suponía que las personas, había un designio divino que había hecho que te tocara estar dentro de la estructura humana en un determinado lugar, y tú debías entregarte a eso para mayor gloria de Dios y para que luego llegara el reino de Dios, etc. En otras muchas culturas encontramos sistemas similares en los cuales donde está colocado cada uno en la escala social es una especie de designio divino. Pero aparte de eso, en el tema del trabajo nos encontramos con el hecho de que al tratarse de esfuerzos que hacemos por abstracciones que muchas veces no acabamos de entender qué es lo que son como muy difusas, como divinidades en el fondo, ¿no? Que hay cierto misterio, cierta indefinición respecto a lo que son, como progreso, bien común. Este tipo de abstracciones hace que cuanto más indefinida sea una abstracción a la cual nos queramos entregar o por la cual estemos trabajando, más fácil es que la acabemos divinizando y dando quizás demasiada importancia, en el sentido de olvidar también la parte más biológica, humana o incluso las propias necesidades, porque lo estamos sacrificando por algo que es más grande que nosotros. Y luego también hay un culto de exaltación al trabajo dentro de nuestra propia sociedad, donde el tema del estatus acaba siendo como una especie de carrera,
comparativa respecto a nuestros semejantes, en la cual tenemos esta titulitis y estas ganas, ¿no?, de estar a ciertos niveles para demostrar lo mucho que valemos, y encima si lo decimos con siglas en inglés, pues ya somos mucho más fantásticos que los demás, ¿no?, porque somos CEO o somos cualquier otro tipo de estos títulos. Me recuerda una frase muy famosa, ¿no? Por lo menos me ha tocado escuchar cuando dicen, digamos que estás buscando pareja y dicen de que, es que esta persona es muy trabajadora. Es lo primero que se dice, ¿no? De que vive para trabajar, pues tiene que servir para trabajar. Entonces todo está relacionado de una u otra manera, no a la parte como integral de la persona, sino al trabajo. Sí, efectivamente. ¿Hasta qué punto los trabajos influyen en nuestras relaciones? Es tan fácil de demostrar como que una de las primeras preguntas cuando nos presentan a alguien suele ser ¿a qué te dedicas? ¿No? Con lo cual ya estamos intentando catalogar a las personas dentro del mundo. Es un instinto humano muy, muy comprensible, como cualquier simio social. Dentro de la especie en la que estamos, nuestras dos principales etiquetas con las cuales colocamos a los demás dentro de cómo debemos relacionarnos con ellos tienen que ver con ¿puedo fiarme de ti? Es una de las preguntas que nos hacemos instintivamente, y la otra pregunta es ¿tengo que respetarte? En el sentido de saber dentro de la escala de relaciones si estás por encima de mí, estás a mi altura o estás por debajo, ¿no? Es algo muy instintivo que podemos ver en otros grupos de simios, y los humanos lo hacemos constantemente. En el caso del trabajo es como acudimos a él también como una especie de etiqueta, resumen de dónde está uno colocado dentro de esa estructura social, y también cuando nos hacemos planteamientos de emparejarnos, por lo menos si va a ser a largo plazo con otra persona, también un poco de qué podemos esperar o de qué tipo de apoyo, también económico, vamos a poder tener al lado de esa persona, y es así. En el libro también mencionas que el esfuerzo sin límites y la vocación profesional han sido pervertidos por este sistema capitalista, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta este punto donde el sistema capitalista está siendo, pues vaya, opresor, o está ejerciendo una cierta presión que, pues vaya, sí, como tal cual lo acabo de mencionar, los límites se están rompiendo, ¿no?, en cuanto a la explotación laboral? Dentro de la estructura capitalista, por una parte, el propio sistema ya se esfuerza también en generarnos estos discursos y estas dinámicas del ser la mejor versión de ti mismo, de que tienes que demostrar a los demás lo que vales, del que tú te lo mereces, pero que tienes que esforzarte. Eso, por una parte, es un elemento que evidentemente nos impulsa a inmolarnos en el altar de la vocación o de los trabajos, dejando de lado incluso necesidades mucho más primarias que tenemos, como el sueño, ¿no? Y no dormir tanto porque tenemos que demostrar cuánto valemos, este tipo de cosas. Pero también responde a un instinto humano de nuestra especie, que es el de querer mejorar. Todos queremos mejorar. Instintivamente nuestro cerebro siempre intenta conseguir algún tipo de mejora. Nuestro cerebro constantemente está intentando examinar nuestro entorno para detectar los peligros y las oportunidades y tomar las decisiones que le llevan al mejor de los futuros. Este planteamiento que tiene nuestro cerebro a nivel neurocientífico es tan intenso que, pensando en esos posibles futuros placenteros, recibimos o beneficiosos, recibimos más placer incluso que cuando luego lo recibimos. Esta es la frase famosa que decían algunos, que los perros mueven más el rabo y están más contentos antes de que se les ofrezca la comida que mientras están comiendo, porque solo la expectativa de que vamos a tener un premio, vamos a tener algo bueno, hace como que nos pongamos en marcha y que todos nuestros instintos se focalicen y se dirijan hacia algún objetivo. El sistema capitalista ha sido muy inteligente en aprovechar ese impulso que está en nuestros cerebros y en construir toda una economía de los deseos. Lo que, si nos fijamos en los anuncios, si nos fijamos un poco en muchas promesas que nos hace el sistema, es una economía de los deseos, en los cuales nos están vendiendo futuros yos, en los cuales podemos vernos con una mejor casa, con unas mejores condiciones, disfrutando de vacaciones, pudiendo optar a trabajos mejores. Todo es lo que se llama una satisfacción diferida, que para el cerebro suele ser incluso más interesante y está dispuesto a sacrificar incluso satisfacciones inmediatas. Tú me dirás si tengo más o menos el punto de lo que me estás comentando, pero el sistema capitalista lo que hizo es tomar nuestra naturaleza de mejora, de querer mejorar, y nos puso a competir, ¿no?, entre uno y otro. Entonces es como ya la naturaleza algo evolucionada al sentido de llevarlo a la competencia.
Sí, si valoramos los dos instintos competitivos y colaborativos que tenemos los seres humanos, porque tenemos los dos instintos, es verdad que si hoy en día prima algo y el tema del sistema capitalista prima es la competitividad. Si hablamos, por ejemplo, de los trabajos, resulta muy significativo que nos refiramos a nuestras vidas laborales como carreras profesionales. Si es una carrera, quiere decir que hay que correr y quiere decir que hay que correr contra otros. Y quiere decir que hay que correr más que los demás para llegar más rápido y más lejos y obtener mejores premios y subir al podio en una mejor posición que la que están otros, ¿no? Este espíritu de competitividad está ahí. Es verdad que a nivel animal somos competitivos, nos gusta competir desde pequeños, basta ver a los niños cuando juegan para darse cuenta de que el espíritu de la competitividad existe, pero también es verdad que no debemos olvidar que tenemos un espíritu colaborativo, somos una especie social, nos necesitamos los unos a los otros y podemos conseguir muchas más cosas cuando unamos esfuerzos y luchamos contra lo que realmente vale que cuando nos entretenemos en competir por minucias, cuando hay en peligro cosas mucho más importantes como por ejemplo la contaminación ambiental, el futuro del planeta, la paz, conceptos de este tipo en el cuales actitudes colaborativas serían mucho más interesantes que las competitivas. Sí, o sea, asuntos más colectivos, ¿no? Que nos puede beneficiar como sociedad o Y que incluso además debemos tenerlo. defender, porque está claro que si no defendemos la parte social, compitiendo, al final destruiremos el tejido social y por mucho que queramos competir, no podremos tener una base desde la que impulsarnos, ¿no? En este discurso que es tan frecuente hoy en día de las personas hechas a sí mismas, ¿no? que es como el discurso típico también del capitalismo y de muchos gurús dentro del éxito y de este tipo de discursos, lo que vemos es que realmente hay algunos autores lo definen como la fantasía de la individualidad, ¿no? O sea, ¿qué es eso de construirse a sí mismo? ¿No has tenido un padre y una madre que te han engendrado? ¿No has tenido una sociedad que te ha dado un lenguaje para que tu cerebro se desarrollara y pudiera comunicarse y pudiera ejercitarse y sacar su mayor potencial? ¿No has tenido profesores que te han educado? ¿No has tenido un sistema sanitario o médicos que te han curado cuando estabas enfermo y te han salvado de que pudieras enfermar? ¿No has tenido amigos que te han apoyado? ¿No tienes una red, por ejemplo, de transportes y hay una persona que conduce un autobús que te ha podido trasladar de un sitio a otro para que tú pudieras ir, por ejemplo, a hacer unos estudios a determinado centro o acudir a algo que era súper importante para tu desarrollo? ¿No es importante que las ciudades estén limpias y que haya personas que se dediquen a limpiarlas para que no haya epidemias que nos arrasen constantemente? Con lo cual, hablar de qué depende de nosotros, qué depende de los demás y qué depende de la sociedad y este discurso de la persona hecha a sí mismo es un concepto bastante discutible. Oye, en el libro también hay un concepto que me llama mucho la atención, que es el salario emocional. ¿Podrías explicarnos qué es y por qué esto puede ser tan peligroso para, pues, todos los trabajadores? El tema del salario emocional es muy interesante y explica muchas cosas de las que ocurren en nuestra sociedad actualmente y sobre todo con los trabajos. El centro de nuestro cerebro que nos da placer cuando alguien nos hace un halago o reconoce nuestro esfuerzo dentro del trabajo o en cualquier otro entorno, resulta que es el mismo área que se activa cuando nos pagan un salario. Es decir, es el área de la recompensa y el placer del cerebro y se activan los dos sistemas a la vez. Lo cual explica por qué muchas veces hay gente que cuando les dan un halago se sienten como pagados, entre comillas, o sienten como algo que les hace sentirse bien o por lo menos suficientemente estimulados como para seguir esforzándose y trabajando. El problema es que de los halagos no podemos pagar el alquiler, no podemos comprar comida en el supermercado. No, es que mira, mi jefe me ha dicho que soy muy bueno, ¿me puedes dar este kilo de patatas que acabo de comprar? No nos lo van a dar. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en no caer en ese tipo de trampas y no, sobre todo en una especie social como nosotras, que es uno de los grandes qués de por qué hacemos lo que hacemos, en los cuales muchas veces trabajamos por simplemente reconocimiento, por una presunta proyección social, porque tú hazme esto y entonces yo te menciono y la gente sabrá que has participado y quizás para otro trabajo esto te sirva. Este es uno de los elementos que quizás deberíamos empezar a decir que no más a menudo para que el trabajo se redefina por lo que es, un esfuerzo que debe ser pagado, pero de una manera justa. Ya sé, si lo ves del lado empresarial, ya ves que, bueno, una empresa funciona normalmente o genera mejores rendimientos y reduce costos. Entonces,
Creo que como el empresario también ve la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Le voy a dar un salario emocional, le voy a decir que lo está haciendo excelente, le voy a dar el empleo del mes. No le subo el salario, pero estoy reduciendo los costos en sentido de decir, lo voy a mantener al margen para que no me represente un aumento, ¿no? Claro, el objetivo de muchísimas empresas está en obtener beneficios, pero no solo en obtener beneficios, sino en obtener más beneficios cada año, ¿no? En incrementar el porcentaje de beneficios, lo cual es bastante demencial si lo pensamos fríamente, ¿no? Porque no es posible entrar en esta espiral donde siempre el beneficio es mayor que el anterior. Pero este es el objetivo, con lo cual, si tú eres incapaz de producir más o de obtener más beneficios, la única vía para conseguir esos beneficios es reducir lo que le pagas a los trabajadores. Es bastante evidente. Por otra parte, la mayor parte de las relaciones laborales se sustentan dentro de una relación que es asimétrica, en la cual los jefes tienen más poder en la toma de decisiones que los propios asalariados. Y si un jefe decide que va a reducir los pagos o que va a exigir más responsabilidades sin subir el salario, muchas veces a los trabajadores solo le quedan dos opciones, la de aceptarlo y resignarse, o si se enfrentan a arriesgarse a ser despedido o a sufrir represalias, lo cual quiere decir que no es una relación simétrica, no están los dos no es un pacto en el cual uno ofrece su esfuerzo a cambio de un salario de una manera justa, negociada, y quizás deberíamos ir a modelos de trabajo donde esto estuviera más presente, esta equidad, y por otra parte no sustentada en la idea de una especie de espiral infinita de aumento de ingresos, sino pensar más en la sostenibilidad, pero también del propio sistema económico, en la cual, por el bien de todos, de lo que se trata es de distribuir bien el pago por los esfuerzos y de manera proporcional al esfuerzo que se haya hecho. Hablemos un poquito sobre la meritocracia, en donde se utiliza mucho para decir que la riqueza, los ingresos, la clase social, el éxito, puedes tener o no, es porque te lo mereces, y con ello vienen historias que bien se pueden crear para hablar de méritos, a veces inventadas por las mismas personas para creérselo, y a veces la historia elaborada por la comunidad, ¿no? ¿Crees tú que es un mito esto en el sistema laboral actual, la meritocracia? ¿O por qué los salarios no siempre reflejan la parte del mérito? Meritocracia, cuando la examinamos con estudios sociológicos, científicos, de ver realmente cuál es el mayor indicador de éxito, en el sentido de que vaya a encontrar una persona trabajo o que vaya a hacer una actividad que sea realmente proporcional a lo que se haya esforzado, lo que vemos es que realmente el mayor indicador de conseguir cierto tipo de trabajos está en el respaldo económico de las familias y de los amigos, y es así. Y volvemos a lo de antes también, al tema de que el contexto define muchísimo más qué vas a conseguir en el futuro. Cuando hablamos, por ejemplo, de clases sociales, no solo estamos hablando de tener más o menos ingresos, estamos hablando también de familias que a veces no tienen el tiempo que podrían, el salario temporal, vamos a llamarlo así, que pueden dedicar a sus hijos para estar, por ejemplo, atentos a sus necesidades más psicológicas. Con lo cual, si tú, aunque tengas trabajo, tienes que dedicarle muchísimas horas, que tienes que robar a tu descanso, que tienes que robar a las necesidades de tu familia para poder estar por ellos, tus hijos, tus descendientes también van a tener menos soporte emocional y van a llegar luego a la edad adulta pues con menos soporte que han llegado otros. O sea, es otro aspecto también importante a tener en cuenta, aparte, por supuestísimo, del tema económico, y más en una sociedad en la cual cada vez más, para acceder a determinados trabajos, hace falta pasar por el peaje de muchos estudios que no todo el mundo se puede permitir. Eso por una parte. Luego también el propio sistema encumbra, ¿no?, estos discursos y estas narrativas de los grandes triunfadores, de las personas hechas a sí mismas, pero detrás también de todas estas cosas hechas a sí mismas hay un montón de historias de fracaso, de gente que no consiguió porque se arruinó en los intentos. Y muchos de los mayores gurús de la emprendeduría lo que dicen que para comenzar a hacer ciertas cosas, primero lo que necesitas es un capital potente para estar dispuesto a recuperarte de los primeros baches que vas a tener, porque los vas a tener. Totalmente, a veces es fácil decir a alguien, aviéntate con el dinero que tienes, pero si lo pierdes nadie te enseña eso. Simplemente, pues bueno, lo intentaste, no se cumplió, y esa historia no se va a publicar. Incluso hay estudios que ven que en las sociedades donde más se cree en la meritocracia, donde la gente realmente se cree que existe la meritocracia, que si te esfuerzas lo consigues, esas son las sociedades donde hay más diferencias entre las clases sociales más altas y bajas. Y digo, hablando también de la parte del éxito, ¿no?
Las redes sociales juegan un papel importantísimo en cómo estamos percibiendo el éxito hoy en día y la competencia laboral. ¿Tú cómo crees que las redes han afectado nuestra relación con el trabajo y con la misma competencia que hablamos comparativa con las demás personas en cuanto pues al éxito, ¿no? La irrupción de las redes sociales, lo que creo que fundamentalmente ha cambiado es la manera de relacionarnos, en el sentido de que si antes las relaciones humanas y laborales estaban basadas fundamentalmente en la honestidad, en tener palabra, en dar como señales de poder ser una persona fiable, de trabajar en equipo, de crear cierta red. Hoy en día vivimos una sociedad de apariencias en la cual la forma ha ganado mucho al fondo, y tanto que la forma está hipertrofiada, ¿no? Parece ser, o da la sensación a veces de que para poder ser una persona que destaque en ciertos campos hay que tener tropecientas redes sociales. No solo eso, tus vídeos deben estar grabados en un formato concreto, tienes que tener una imagen, un look definido también en que cumpla ciertos requisitos o ciertas expectativas, tienes que ser dinámico, tienes que tener como una especie de actitud optimista, desbordante, y para mí un poco inquietante cuando la veo desde mi lado, ¿no? De estas personas que parece que cada detalle, cada tip que te dan, cada pequeña información, cada pequeña aportación es como si te estuvieran descubriendo los misterios del universo. Estamos en este punto que históricamente a mí me recuerda al periodo del barroco, ¿no? Que también era un periodo del siglo de oro, ¿no? Que fue esta época en la cual había riqueza, pero no había riqueza para todos, ya se empezaba a ver que la cosa empezaba un poco a decaer, pero que era muy importante mantener las apariencias, que la gente vestía pues con los puños de las camisas, pero igual debajo no había camisa porque lo que había que enseñar era el puño de la camisa. Y con las redes sociales pasa algo un poco parecido, ¿no? La gente aparenta, está entusiasmada delante de la pantalla en sus redes sociales, pero paradójicamente es la época en la cual hay más trastornos de ansiedad, más trastornos depresivos, porque la gente tiene este fingimiento, esta obligación de estar felices constantemente delante de la cámara y delante de los demás, y tener que estar como aportando y ser positivos y descubriendo cada día algo que sea maravilloso. En el fondo sabemos que eso es imposible y estamos un poco agotados, yo creo también, pero no lo podemos manifestar, y tenemos esta ambivalencia a nivel de redes sociales de estar en este juego del postureo que dicen muchos, que somos muy conscientes de ello también, pero que nos lleva a una sociedad un poco más hipócrita, en el sentido de que sabemos que las apariencias a veces no son lo que realmente hay detrás. Y si ya hablamos de inteligencia artificial, ya la cosa es mucho más evidente, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en todos los avatares que se crean, ¿no?, de inteligencia artificial, también resultan bastante inquietantes, ¿no?, respondiendo a ciertos modelos de estética, respondiendo a ciertos discursos también, que hacen pensar qué pasa con el resto de seres humanos diversos y totalmente normales que hay en el planeta, porque no están representados en esos modelos. Hablando un poco del ocio, porque hoy en día el ocio es casi sacrificado, ¿no?, por las personas, o incluso lo llegan a criticar cuando alguien, pues digamos, está teniendo un pasatiempo sencillo y te dicen, hey, ponte a hacer algo productivo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a desconectarnos realmente del trabajo en un mundo donde pues no te deja, o que realmente estén diciéndote que pues tienes que ser alguien productivo a toda hora? Primero, para poder, digamos, salir de esta dinámica de ser productivo a todas horas, incluso en nuestros ratos de ocio, lo primero que tenemos que hacer es decirnos a nosotros mismos es que no es verdad. Para ser productivos necesitamos descansar. Dentro del ciclo del esfuerzo también debemos incluir el descanso. Igual que nuestros músculos, cuando nos esforzamos físicamente, necesitan luego de un tiempo de descanso, o acabaremos con agujetas o simplemente con una fatiga muscular brutal que no habrá quien nos recupere, esto lo sabe cualquier deportista, pues con el tema cerebral y los neurotransmisores que necesitamos a la hora de ejercitarnos y esforzarnos pasa exactamente lo mismo. No son ciclos interminables que van ocurriendo y que podemos estirar, son elásticos y podemos hacer que demos de sí todo lo que queramos. Necesitamos descansar también y dejar que esos neurotransmisores se recuperen, necesitamos respetar los patrones de sueño para poder estar productivos al máximo. Con lo cual, el primer paso sería entender que el descanso forma parte del ciclo del esfuerzo, porque si no, no hay esfuerzo que valga.
Dicho esto, para desconectar, pues quizás lo primero que habría que hacer es tener espacios libres de las conexiones que se infiltran en nuestra vida cuando incluso nosotros no queremos, como por ejemplo los móviles. Los móviles se pueden apagar, es una cosa que quizás deberíamos recordar de tanto en tanto, e incluso hoy en día hay 1000 filtros y cosas que nos ayudan incluso a hacerlo, y podemos tener tiempos en los cuales nos aislemos, digamos, de esas interacciones externas o de esas interrupciones y nos podemos centrar en lo que realmente nos guste, desde estar con nuestra familia, hacer actividades de relajarnos de cualquier otro tipo de manera. Si lo miramos ya desde un punto de vista de salud, de lo que nos dicen también los estudios, de qué es lo que más nos puede ayudar, el tema de la naturaleza, ¿no? De volver a la naturaleza, pasear, hacer lo que se llaman, por ejemplo, baños de bosque, ¿no? Que es pasear por entornos naturales y no pensar en nada muy especial, sino simplemente recrearnos en esa sensación. Se ha visto que son actividades que nos ayudan mucho, sobre todo actividades al aire libre, actividades que nos reconecten con otros seres humanos, sin sentirnos presionados, sin sentirnos con la obligación de rendir, son las que más nos van a ayudar a recuperarnos. ¿Cómo pueden los trabajadores o bueno, cualquier persona recuperar ese control sobre su tiempo de ocio? Tiempo de calidad, vaya, familiar, en lo que quieran utilizar, lo que no es trabajo, y evitar que se convierta en una extensión tal cual del trabajo, que tu vida ya se base en ser productivo y laboralmente activo. Para poder recuperar nuestro tiempo de ocio y nuestros tiempos de descanso, el primer paso es aprender a decir no y aprender a decir basta a ciertas demandas que a veces recibimos de nuestros entornos laborales. Tendemos a sentirnos culpables cuando no cumplimos con las expectativas que tienen de nosotros nuestros empleadores, nuestros jefes o la propia sociedad. Volvemos a caer un poco en este tema del circuito, del placer que nos producen los halagos y el miedo que nos produce la censura o la crítica de quienes nos rodean, y entender que nuestro bien y nuestra salud está por encima de lo que puedan opinar los demás. La opinión de los demás puede ser interesante, pero a la hora de saber cómo nos encontramos o cómo de cansados estamos, eso lo sabemos nosotros mejor que nadie más, y mejor que no confiemos demasiado en quien busca simplemente explotarnos. Con lo cual, aprender a decir no y basta cuando ya no podemos más y necesitamos ese espacio es el primer paso para recuperar esos espacios. Y luego, una vez que uno se da cuenta que esos espacios le ayudan a estar mejor con uno mismo, a tener una salud mental mejor y a sentirse mejor y a luego rendir mejor, pues es quizás el mayor argumento para darse cuenta de que ha sido una muy buena opción decidir ese camino. Eduardo, muchas gracias por el tiempo y compartir tu conocimiento con nosotros. Si te interesan los temas, te invitamos a comprar el libro de Eduardo Vara, Maldito Trabajo, sobrevivir a la cultura del sacrificio y repensar la vocación. Newsweek en Español América. Noticias que inspiran, motivan y apasionan.